Bueno, a los herederos denunciados y con domicilio conocido se les notifica por cédula. Si el domicilio es fijado, si el domicilio fijado es el del abogado patrocinante, la notificación es electrónica, no por cédula. Y se les hace saber que en el momento de la audiencia deben acreditar los derechos que invoquen. Por ejemplo, deben acreditar con la partida de nacimiento, con el acta de matrimonio, que tienen vínculo con el causante. Si no lo hubieran acreditado hasta ese momento, porque pueden haber acompañado sus documentos con el escrito inicial. Citación del Ministerio Público Fiscal a ATM y al Ministerio Pupilar en caso de haber menores o incapaces. Y se debe hacer saber a los acreedores del causante que podrán comparecer al proceso el día de la audiencia, acompañando los títulos de crédito que justifiquen el derecho que están invocando en esa sucesión. Concentración de actos procesales. Impulsar que la mayor parte de los actos procesales se realicen en una sola audiencia. Por eso es tan importante esta audiencia de comparendo de herederos y acreedores, para que en esa audiencia se traten de compensar y concentrar todos los actos procesales, o en un número reducido de actuaciones a fin de que el proceso se abrevie lo más que sea posible. El objetivo de esto es acelerar el tiempo de las causas, que los juicios no sean eternos. Partes intervinientes, Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo que forma parte del Poder Judicial de la provincia, con atribuciones orgánicas y autonomía funcional. Está a cargo del Procurador General de la Corte y está compuesto por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar. De este último forman parte la Asesoría de Menores e Incapaces y las Defensorías de Pobres y Ausentes. Ministerio Público Fiscal o agente fiscal. Es un funcionario judicial que tiene a su cargo representar y defender el interés público en todas las causas que se requiera, debiendo intervenir en los procesos relativos al estado civil de las personas y en cuestiones de familia en las que resulte comprometido el interés público. En materia sucesoria, el agente fiscal controla el cumplimiento de los requisitos legales que tienen que reunir los herederos para acreditar su vínculo. Es una especie de veedor el agente fiscal. Controla los requisitos legales o las formalidades del testamento. Si hay un testamento, estamos hablando de una sucesión testamentaria. No interviene durante todo el proceso, solamente para acreditar esos requisitos legales. Y sus funciones terminan o cesan cuando se dicta la declaratoria de herederos, esa sentencia, o el auto que declara válido el testamento o la sentencia que declara a una herencia vacante. Artículo 333 del Código Procesal Civil de Mendoza. Asesor de menores e incapaces. Este funcionario interviene a los efectos de vigilar que no se vulnere el interés y los derechos de los menores e incapaces. Los menores e incapaces actúan en el proceso a través de sus representantes legales, sus padres, sus tutores. Termina la función de este funcionario, o sea, del asesor de menores, cuando cesare la incapacidad o la minoría de edad o se inscriban los bienes, por lo que puede intervenir en todo el proceso. Artículo 333 del Código Procesal Civil de Mendoza. El defensor de pobres y ausentes. Este es otro funcionario público que deberá disponer lo necesario para la efectiva defensa de la persona y de sus derechos, toda vez que se requiera su presencia en una causa. El artículo 334 del Código Procesal Civil de Mendoza dispone que para el caso de fallecimiento de herederos, si los herederos del fallecido no comparecieren, actuará en defensa de sus intereses el defensor de ausentes. Si se tratare de herederos que no pueden afrontar el pago de un abogado, o sea, de un profesional, podrán pedir la representación de este funcionario judicial, que es un defensor oficial público. Audiencia de comparendo de herederos y acreedores. ¿Cuándo y dónde se lleva a cabo?
El Código Civil de la Nación no lo ha previsto, pero sí nuestro Código Procesal de Mendoza. Vimos la convocatoria en el auto de apertura. Se va a llevar a cabo en el día y hora establecido en esa resolución que dio inicio al proceso en el auto de apertura y se lleva a cabo en la Secretaría del Juzgado. Todo juzgado civil tiene 3 partes: una mesa de entradas, una secretaría y el despacho del juez. En la secretaría es donde se va a desarrollar la audiencia de comparendo de herederos y acreedores. Requisitos para su realización. El promotor del proceso o el administrador deberá acreditar la notificación por edictos, acompañando aviso y recibo de pago. O sea, debe acompañar el aviso, el edicto, la publicación del diario y el recibo de lo que le costó ese aviso. El abogado patrocinante deberá estar presente, artículo 34, inciso 3 del Código Procesal Civil. Contenido de esta publicación edital: lugar y fecha, las partes que estén presentes, el objeto, lo que se expone, la presentación de la documentación de herederos y acreedores, designar, proponer administrador y perito y las firmas de cada una de las personas que hayan intervenido. En el caso de no comparecer a la audiencia porque no concurran o porque se ignora su domicilio o porque son herederos desconocidos, el artículo 2288 del Código Civil de la Nación dice que el derecho de opción de elegir entre la aceptación y la renuncia de una herencia se conserva por 10 años desde la apertura de la sucesión. ¿Cuándo se produce la apertura de la sucesión? Con la muerte del causante, con la muerte de la persona humana. Si no se acepta esa sucesión, se lo considera como renunciante de la misma. Reconocimiento de herederos y acreedores. El artículo 327, inciso cuarto, dice que si los herederos han acreditado su vínculo, concurren a la audiencia y fueran todos capaces, podrán reconocer por unanimidad herederos y acreedores. Propuesta del administrador. El artículo 2346 del Código Civil dice que los copropietarios de la masa indivisa pueden designar administrador de la herencia y proveer el modo de reemplazarlo. A falta de mayoría, cualquiera de las partes puede solicitar judicialmente su designación. Lo hace en la declaratoria, artículos 327, 331, 340 del Código Procesal Civil. Los presuntos herederos comparecientes a la audiencia podrán proponer administrador. El juez procederá a designar este administrador propuesto. Para la designación se sigue el Código Civil de la Nación. A falta de mayoría, el artículo 2346 dice que se debe designar al cónyuge, a un heredero o, llegado el caso, a un extraño a esa familia. Analogía con el perito. Acá tenemos el artículo 331 del Código Procesal Civil, que dice que si no se ponen de acuerdo o no hay mayorías, se debe por sorteo designar un perito. ¿En qué momento? Es provisorio el momento. El artículo 321, inciso 5, nos dice que debe ser antes o durante la presentación en esa audiencia. Y es definitivo el perito cuando se dicta la sentencia declaratoria de herederos. Entonces, en la audiencia se puede designar un perito que va a ser un administrador, que va a ser considerado administrador provisorio. Y el administrador definitivo se va a designar cuando se dicte la sentencia declaratoria de herederos. Propuesta del perito. El perito que va a hacer las operaciones de inventario y avalúo. El artículo 2343 del Código Civil nos dice que el avalúo debe hacerse por quienes designen los copropietarios de la masa indivisa, si están de acuerdo y son todos plenamente capaces. En caso contrario, por quien designe el juez, de acuerdo al Código Procesal Civil de Mendoza. Los artículos 327, 328 y 331 del Código Procesal nos dicen que el perito podrá ser propuesto en la audiencia de comparendo. El juez lo designará en la declaratoria de herederos. Se propone en la audiencia de comparendo y se designa en la sentencia de declaratoria. Los requisitos de los herederos tienen que estar todos presentes, ser todos mayores de edad, capaces y por unanimidad ponerse de acuerdo en la designación de ese perito.
El perito debe tener el título de licenciado en Ciencias Económicas o contador público. Caso contrario, hay que hacer un sorteo del listado que se confecciona en la Suprema Corte para determinar qué contador es el que va a actuar como perito en esa sucesión. Propuesta del perito, cuenta particionaria. El artículo 2773 del Código Civil nos dice que la partición judicial se hace por un partidor o varios que actúen conjuntamente. Debe haber acuerdo unánime. Caso contrario, si no hay acuerdo unánime, hay que hacer un sorteo y el juez va a designar al que salga sorteado. Los artículos 327, 28 y 31 del Código Procesal nos dicen que el perito podrá ser propuesto en la audiencia de comparendo y el juez lo va a designar en la declaratoria. Presentación de los acreedores y declaración de legítimo abono. El artículo 2356 del Código Civil de la Nación nos dice que los acreedores hereditarios que no son titulares de garantías reales deben presentarse a la sucesión y denunciar sus créditos a fin de ser pagados. Los créditos cuyos montos no se encuentran definitivamente fijados se denuncian a título provisorio sobre la base de una estimación. Se entiende que el mejor momento para la presentación y solicitud de legítimo abono de los créditos es la audiencia de comparendos de herederos y acreedores, lo que no obsta a que la presentación se realice en un momento previo a la misma, con el fin de que los herederos lo traten en esa audiencia o en una presentación posterior. Analizados los créditos presentados y según lo establecido por el artículo 2357 del Código Civil, los herederos pueden reconocer en forma expresa y por unanimidad a esos acreedores del causante. Reconocidos esos créditos, el juez va a emitir un auto con la declaración de legítimo abono, que es la que declara el crédito como existente, y el acreedor reconocido será pagado por el administrador según el orden establecido por el artículo 2358.